¿Tenemos, hermano? Mateo capítulo 26, versículo 30 hasta el 35. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto os digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Importante esto último, porque solo juzgamos a Pedro, porque al final le negó, pero todos estaban de acuerdo. Amén. Todos pensaban lo mismo: no te vamos a negar, no te vamos a dejar. Y pasó lo que pasó. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este culto precioso, Dios mío, por cada servicio, las alabanzas, tu palabra, Señor, los testimonios. Y gracias porque estamos ante tu palabra y necesitamos que ella, tu bendita palabra, hable nuestros corazones, que encuentre lugar en nuestra vida, Dios mío, para que quede atesorada y que después dé frutos, Señor. En el nombre de Jesús recibe tu alabanza, gloria y honra, y ábranos, Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Alabado Dios. Esta palabra y esta zona de la Biblia es muy emotiva. Hermana Patricia leía cuando a Jesús lo arrestan, y eso pasó solamente unas horas después. Puede ser 4 o 5 horas después de lo que estamos leyendo ahora. Hermanos, me llamaba la atención el versículo 30, que fue donde empezamos a leer. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Y pensaba que la alabanza es importante en todos los momentos de nuestra vida. Aunque en este contexto que leemos, ese himno está buscando, es parte de una tradición judía que se llama el Jalel. No sé si lo pronuncio bien, pero como no hay ningún judío entre nosotros, nadie me va a corregir. Y era una alabanza que ellos recitaban, que va desde el Salmo 103 hasta el Salmo 118, y lo hacían en alguna fiesta, pero en especial ahora que estaban celebrando la Pascua, y por cierto, esto es la última cena, lo que acaban de celebrar y de participar Jesús junto a sus discípulos. Ellos seguramente estaban entonando o recitando estos salmos como alabanza. Jalel significa alabanza. Y hermanos, estaba buscando, vamos a ver qué dicen esos salmos y por qué se leía. Y aunque en la tradición nada tiene que ver con lo que es Jesús y con lo que estaba por pasar Jesús, Dios, que es soberano, esa palabra ya la tenía pensada desde antes, y vamos a ver qué cosa estaba recitando Jesús junto a sus discípulos, y que algunas de ellas estaba hablando de lo que iba a pasar con Cristo, o algo iba a estar vinculado a la vida y al ministerio de Jesús. Amén. Algunos dicen, es más, está registrado que entonaban una parte antes de la Pascua y otra después. Y acá lo que están haciendo, dice, después que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Yo les decía, esto tiene un trasfondo histórico, pero también siempre es importante, porque cuando uno entona un himno, más allá que lo hagamos a veces, digamos, como costumbre, en algunos países lo han tenido, incluso en Estados Unidos lo han cantado como vamos a decir, como un himno nacional, algunas alabanzas muy lindas. Hermanos, para nosotros es más importante por el trasfondo espiritual, ¿no es cierto? Y por el poder que tiene la alabanza en los cristianos, siempre. E imagínense, usted canta y yo canto, en las luchas y en las pruebas decimos en el coro, pero a nosotros nos cuesta más cantar. La verdad, yo no puedo decir que un día que estaba, no sé, quebrantado por una situación, o estaba triste y salí cantando alabanza, avivamiento. De pronto lo hacemos y eso es una linda victoria si lo podemos hacer, pero no es tan fácil. Amén. Y Jesús sabe lo que se viene. Los discípulos están en una situación un poco de confusión, como que algo de tinieblas avanzaron sobre ellos, están perturbados con ciertos miedos, pero algo confundidos también porque no saben del todo lo que va a pasar, aunque Jesús, antes de esto, y que me llamó la atención también, 3 veces ya había anunciado que iba a morir. Porque si uno lee el título, dice Jesús anuncia su muerte, Jesús vuelve a anunciarlo, 3 veces claramente les anunció que iba a morir, y ellos no lo entendían del todo, pero el que sí tenía claro dónde estaba, cuál era su misión, su propósito, y lo que se venía más adelante era Jesús, y aún así cantando este himno que era, como les digo, una parte de la tradición judía, pero también era palabra de Dios.
por eso ellos lo hacían y Jesús estuvo de acuerdo en hacerlo también. Vamos a ver qué decía ese himno. Salmo 113, yo le voy a leer algunos, que apunté algunos versículos para ver qué importante eran estos versículos en ese momento y para ellos en las fiestas también, porque recordaban momentos y eventos muy importantes de la historia de los judíos, de los israelitas. Por ejemplo, el Salmo 113, versículo 1 y 2 es una alabanza, amén, un aleluya es este salmo. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea bendito el nombre de Jehová, o sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Recuerde que Jalel es una alabanza. El Salmo 114, también versículo 1 y 2, recuerda lo que titula el Salmo, las maravillas del Éxodo, que acuérdense que el Señor les dijo a través de Moisés, ustedes le van a recordar a sus hijos, porque los hijos no iban a ser parte de esos eventos, pero ustedes háblenle a sus hijos y recuerden cómo ustedes eran esclavos en Egipto y cómo con mano poderosa los saqué de ahí, o Dios los sacó de ahí, y siempre recuérdenle cómo pasaron el desierto sin conocer, sin tener experiencia, y cómo Dios los trajo a esta tierra. Y ellos lo recordaban. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo del extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío, el mar lo huyó, lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. ¿Se acuerdan de esos momentos? Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Ahora, hermanos, antes de seguir un poquito con estos salmos y con esta alabanza y con este himno, nosotros tenemos nuestros eventos también. Y la tendencia que tenemos es a olvidar cuando nosotros estamos abrumados por las situaciones, cuando estamos también, como en algún momento los discípulos, perturbados, no nos acordamos ni las cosas que Jesús nos habló. Ellos cuando más lo necesitaban tenían que recordar. ¿Cuándo es que eso se recuerdan las cosas? Después de que Jesús resucita y les hace recordar y como que les alumbra la mente. ¿Se acuerdan aquellos discípulos en el camino de Maús? Cuando Jesús parte el pan, como que ahí recién, después de todo ese tiempo conversando. Y nosotros tenemos nuestros eventos también que tenemos que recordar, porque cuando estamos en victoria, uno quebrantado, por ahí Dios nos habla una palabra y recordamos, hace 5, 10 años atrás, aquella actividad, aquel culto, aquella vez que estaba en mi casa llorando y que el Señor me visitó y me ministró, ¿no es cierto? O que el Señor me sanó de tal o cual cosa, y aquella vez que pensaba que no había, yo a veces me acuerdo de un momento en que los hermanos capaz que ni se enteraban bien, pero un momento del COVID, que estuvimos en una situación, porque después que pasamos decimos, ¡ay, qué exageración, tantas cosas que hacíamos! Pero en el momento, me acuerdo una vez que yo estaba, que no sabía si me había contagiado o no, y el hermano estaba con una preocupación tan grande por mis padres y por algunos hermanos mayores que había acá, que la verdad que oré como pocas veces en mi vida, por el miedo que tenía, porque hoy nosotros decimos, no pasó nada, pero ¿se acuerdan de esa vez o de esas veces? Yo decía que me pasa algo a mí, pero que uno, por culpa de uno a alguien, hermano, para mí fue terrible y me acuerdo siempre cómo oré esa vez. Pero cuántas veces nosotros oramos, hermano, que lloramos, que nos quebrantamos y después no nos acordamos tanto hasta que por ahí Dios nos toca de alguna manera y tenemos que recordar eso, esos momentos. Amén, esos momentos tan sublimes que el Señor nos hizo vivir. El Salmo 115, Dios y los ídolos, que compara a los dioses de las naciones, son de madera, son de yeso, no hacen nada, tienen boca pero no pueden hablar, tienen oídos pero no escuchan, ¿no es cierto? Tienen manos pero no pueden hacer nada. Amén, no es como nuestro Dios que puede hacer y que de hecho lo hace en beneficio de nosotros. Y termina el Salmo 115. Gloria al Señor diciendo, no alabarán los muertos ajá, ni cuantos descienden al Seol, pero nosotros bendeciremos el nombre de Jehová. Amén, de Ja, desde ahora y para siempre. Y recuerde que esto va hasta el Salmo 118, el Salmo 116, este sí, mire, y recuerde el momento que está viviendo Jesús. Amén, que está recitando este himno. Dice el Salmo 116, los versículos finales, el 12 dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Después dice el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén, y lo está citando Jesús también. Amén, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Y después el Salmo 117, un salmo de alabanza, y el 118 que tantas veces lo hemos
lo hemos leído y tal vez los recordamos, de también las maravillas de Dios y cómo termina el Salmo 118, versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan de esa alabanza cuando recibieron la entrada triunfal a Jesús? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Versículo 28, mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, todo esto lo recitaban. Todo esto recitaban. Por eso, hasta el día de hoy, en algunos casos también, el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo especial porque recuerda maravillas de Dios que nosotros también tenemos. Solo que tenemos la Biblia completa, ellos se quedan solo con la mitad. Amén, pero no deja de ser palabra de Dios y todos esos acontecimientos, hermanos, que marcaron la historia de los judíos y en parte nos hace bien a la iglesia recordar también. Amén. Después de cantar este himno, salen para el Monte de los Olivos y recuerde que Jesús antes de todo esto, para ver la diferencia entre él y sus discípulos, dice que había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, se había preparado para lo que venía. Y nosotros, hermanos, todo esto que ha pasado en nuestra vida, lo bueno nos va a servir para lo que vamos a enfrentar ahora y más adelante. Amén, pero nos va a ayudar para que uno se afirme y para que uno se fortalezca y para que la situación no nos tomen por sorpresa, porque ese es un problema grande de los discípulos que acompañaban a Jesús, que no solo tenían que estar como ayuda, como todos necesitamos, y Jesús, aunque era Dios como hombre, lo necesitaba, pero sino para ellos también estar firme, porque las situaciones que ahora leímos, y vamos a volver a leer, las situaciones a veces nos van a tomar por sorpresa, o no va a ser lo que esperamos, y como le dijo Jesús a Pedro, el enemigo os ha pedido para zarandearos como a trigo, en un pasaje paralelo. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En esos momentos que tu fe no falte. Y ahora si nosotros continuamos con estos versículos. Versículo 31. Vemos la firmeza de Jesús primero, pero ahora la situación de los discípulos que no es la misma. Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso dice Zacarías 13:7. Hermanos, tenía que cumplirse también en esta parte lo que es la palabra del Señor. Y estaba buscando qué es escandalizarse, porque ellos se ven a sí mismos de una forma, pero Jesús los ve de otra. Nosotros nos vemos a nosotros mismos de una manera y a veces creemos que estamos súper bien, pero el Señor Jesús nos ve de otra manera. ¿Qué importa más? ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos ve la gente? Todo es importante en cierta medida, pero importa más cómo nos ve el Señor. Porque la Biblia dice que los ojos de Jehová escudriñan, amén, nuestra vida y que están sobre toda la tierra, amén, para buscar, para mirar a quienes tienen corazón perfecto para con Él. Pero los ojos de Dios, como llama de fuego, pueden ver y atravesar todo nuestro ser por completo. Y pasar lo físico y mirar lo físico y mirar lo emocional y mirar lo espiritual. Mirar y leernos a nosotros completamente, leer nuestros pensamientos. Amén, porque lo que pensamos es parte de lo que somos, lo que sentimos es parte de lo que somos nosotros. Todo eso el Señor lo contempla y el Señor lo ve. Y ellos se veían de una forma. Hoy veíamos que Pedro es tal cual el Señor lo había presentado y lo había anunciado. Pedro, como leía la hermana Patricia, reaccionó de una manera que mostró lo que había en Pedro. El otro día el hermano Joel habló algo de Pedro también, de todas esas etapas que él vivió, que no tiene nada que ver, o poco tiene que ver el Pedro de los evangelios con el Pedro del libro de los Hechos, pero él necesitó todo ese proceso por el cual Dios lo hizo pasar. Amén, y que Dios nos ayude para que nosotros también, pero ahora tenemos que nosotros escuchar a Dios. Tenemos que saber escuchar a Dios, porque escuchar es una virtud, hermano, y es como un don muy, muy precioso. Pero que a veces nosotros escuchamos, pero mientras escuchamos solo estamos pensando o analizando lo que responder sin prestar atención a lo que nos están hablando. Y con el Señor a veces pasa lo mismo. Dios nos quiere hablar, pero tenemos que tener la virtud de saber escuchar a Dios, de saber prestarle atención. Si ellos hubieran escuchado y atendido a Jesús, la historia sería totalmente distinta. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo, al menos en Mateo tenemos 3 veces, les anunció que iba a morir, que iba a ser apresado por los fariseos, por los líderes del pueblo, los ancianos, por los sacerdotes,
¿no es cierto? Y por gente mala, y ellos estaban advertidos, tenían que estar preparados. Y una de esas veces Jesús viendo, porque a veces uno le habla a alguien, saben, este no está atendiendo nada a lo que estoy diciendo, y Jesús sabría además que conocía los corazones, Jesús le dijo, hagan que estas palabras les penetren en los oídos. No como decimos nosotros, me entró por un oído y le salió por el otro, sino que estas palabras les penetren, es decir, lo que les voy a hablar es importante, tienen que escucharlo. Tienen que escucharlo. Entonces Jesús, viendo el comportamiento de ellos y viendo que les costaba orar todavía, y ya habían pasado cosas importantes antes que esto. Amén, ya habían participado de la última cena y se había establecido por parte de Jesús la institución de la cena del Señor, de la Santa Cena, que lo hacemos hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Ya Judas se había aliado con los líderes también para entregar a Jesús, ¿no es cierto? Jesús se había sido ungido en Betania cuando él dice, están preparando mi cuerpo para la sepultura. Todo eso había pasado, estaba en un momento decisivo. Pero ahora observa a Jesús a los discípulos, Él está preparado para lo que viene, pero los discípulos no están preparados para lo que va a venir. Entonces le dice, ustedes se van a escandalizar. Y estaba buscando escandalizar, es un tropiezo. Y en este caso es un tropiezo en la fe. Amén. Recuerda que Jesús le había dicho a Pedro, yo he rogado por ti y por ustedes que tu fe no falte. Amén. Así que es un tropiezo en la fe. Escandalizar es abandonar, es apartar, es tropezar en la fe. Amén. Y es justamente lo que hacen estos discípulos. Y hermano, ¿usted no ha tropezado en la fe? Yo no habré tropezado en la fe. ¿Cuántas veces tropezamos? Y hay tropiezos, hermanos, en los que el enemigo nos quiere sujetar al piso y que nos quedemos ahí permanentemente y que no nos levantemos jamás. Y hay gente, hermanos, que no se levanta más, que tropieza una vez y como el Señor le levanta, tropieza otra vez y ya piensa que no hay posibilidad, no hay oportunidad para la restauración y se quedan en el piso. Pero Dios, hermano, está para levantarnos a nosotros. Y Pedro es un ejemplo de que Dios nos puede levantar de esos tropiezos grandes en la fe, que a veces parece que ya no nos vamos a levantar, pero Dios puede darnos esa confianza. Amén. Sobre todo para esos momentos determinantes de nuestra vida. Recuerde, no he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora parece que en este momento la fe va a faltar. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Otra versión dice, no abandonen la confianza. Amén. Dijimos que escandalizar es abandonar también y es apartarse. Amén, y es tropezar, pero dice la Biblia, no abandonen la confianza, porque tiene recompensa la confianza. Amén, la confianza tiene premio, tiene galardón, gloria al Señor. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Dice el versículo 33, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hace un rato les decía qué importante es que Dios nos ayuda a todos. Estamos en proceso de aprendizaje en el Evangelio permanentemente y a veces nos cuesta, hermano, y tenemos que ser sinceros, nos cuesta el escuchar a Dios cuando Él quiere tratar con nosotros por el hecho de que el Señor no esperaba de que Pedro haga una promoción de su fe. El Señor no le iba a decir esto para que Pedro saque a luz lo creyente que era. Porque el Señor solamente le está dando una advertencia. Le está advirtiendo de algo que va a pasar y de la reacción que ellos pueden tener y del golpe que se van a dar. Porque él habla de los tropiezos, hay tropiezos y tropiezos, hay caídas y caídas. Hay algunas que uno se levanta como que no pasó nada. ¿No es cierto? Hay golpes, como nuestro hermano Neri tuvo un accidente hace unos días, fuertes, que duelen y que a veces quedan por algunos días la secuela. Y en lo espiritual, hermanos, hay golpes que, hermanos, nos dejan secuela. Hay tropiezos que nos afectan hasta que nosotros le permitamos. Pero ¿con qué necesidad pasar la situación? En lo espiritual estoy hablando y dejar que esos golpes nos marquen para siempre. Amén, que nos queden heridas. El Señor puede sanar, pero que nos queden cicatrices sin necesidad. Pero, hermanos, mejor es que el Señor nos sane, que nos dejemos sanar por Él. Gloria al Señor. Amén. Pedro dice, yo nunca. Y Dios no está buscando que él dijera, Señor, esta es así de grande es la fe que yo tengo. Y dice, aunque todos lo hagan, aunque los 11 lo hagan, yo no lo voy a hacer. Amén.
Aunque todos los demás, todos los discípulos, aunque todos los creyentes hagan esto o aquello, yo no lo voy a hacer. Y a veces decimos cosas sin necesidad. A veces hace poco cité una alabanza que se volvió muy conocida y hermano, a mí tampoco me gusta estar criticando de las alabanzas, todo porque cada una tiene su contexto y cada una es para un momento u otro. Hay algunos que dicen, por ejemplo, en la canción no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Me gusta un coro viejísimo. Alguno puede decir que no porque nosotros podemos estar tristes a veces, sí, pero uno tiene que ver los contextos en que usamos la canción. Yo voy a cantar esa canción en un velorio, por ejemplo. Un momento de tristeza, lo voy a contar en un momento, en un culto, por ejemplo, sí. Pues yo creo que el creyente tiene que estar con gozo y feliz. Cierto que hay situaciones y otras, pero hay otras alabanzas, y sobre todo las modernas, tienen más ese riesgo de ser poco bíblicas. ¿No es cierto? Y hay una alabanza que dice, y capaz que está bien, y no sea de mi gusto, pero esté bien, pero dice que me falte todo menos tu presencia, dice, ¿no? Y después dice que se vayan todos, pero que esté tu espíritu. Y uno dice, qué bien suena, pero ¿estamos dispuestos a eso nosotros? Y a veces no tenemos que confesar cosas que no queremos que nos pasen. Y que se vayan todos. Es decir, aunque esté solo, Señor, yo te voy a seguir, está bien. Pero no, que se vayan todos y que me falte todo. A veces uno dice cosas, por ejemplo, aunque no tenga salud. ¿Por qué decirlo? Yo confío en que Dios me va a dar salud. Si un día Él me quiere procesar, es otra cosa. Pero a veces, hermanos, confesamos cosas que no son bíblicas. Y aunque suene espectacular y me suene como una persona muy espiritual, uno tiene que aferrarse a la palabra del Señor. Amén, porque a veces vemos hasta los apóstoles, como hemos estudiado Jeremías y todo, que vivieron momentos muy difíciles, amén, muy complicados, Job también, pero que esté también en nosotros esa confianza que había en ellos. Y Pedro estaba declarando algo que no era realmente lo que estaba pasando en su corazón. Y hermano, a veces las apariencias engañan. Amén, lo que uno quiere mostrar por fuera no es lo que hay por dentro, por eso importa cómo nos ve Cristo. Alguien dijo una vez en una iglesia, escuché, que dijo que le pidió al Señor que le muestre cómo estaba espiritualmente. Y en un sueño dice que se vio era una hermana, así que dijo que se vio tan fea en lo espiritual. Pero está bueno, hermano, porque a veces nos hace bien. Y no es que tenemos que pedir sueños, de pronto en algún caso puede pasar. Pero uno, ¿cómo se ve realmente como somos? La palabra del Señor. Amén. Por eso, si los discípulos hubieran escuchado cada palabra que salía de la boca de Jesús con la atención que se merecía, su vida sería distinta. Y estarían firmes de verdad. Y al menos estarían advertidos de esto que pasó. Jesús nos dijo, esto iba a pasar. Mirarían para los costados, tal cual nos dijo Jesús. ¿Cuándo se dan cuenta? Tarde. Es como la alabanza cuando el pastor Muñoz canta, cantando del lado equivocado, creo que es un mensaje de Muñoz. Porque tenían que alabar al Señor antes, pero después, claro, después que pasan el Mar Rojo, después que claudicaron, nos queremos volver atrás, vamos para Egipto, más vale nos moríamos allá. Teníamos toda la comida que queríamos, los morrones, todas las cosas allá. Estaban cantando, vale igual la alabanza, pero mejor es alabar al Señor cuando, como dice la alabanza, qué bueno es cuando la vida no hay problema, pero yo le alabo desde mis quebrantos. Amén, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Amén, así que, hermanos, no abandonemos la fe. Y, hermanos, no nos escandalicemos. Es el asunto ahora en estos tiempos que vivimos. Se puede volver tendencia a escandalizarse de la fe, porque buscamos cualquier excusa, nos sirve, y uno piensa, uno dice, Dios es mi Dios personal, mi fe es personal, me bauticé en las aguas por una decisión personal, porque quiero hacerle caso a Dios, su palabra, pero de pronto abandono la fe por el mal testimonio de alguien. Entonces, ¿qué tan bíblica es mi vida? No nos escandalicemos. Tengamos cuidado con el tropiezo porque el Señor ya nos ha advertido a nosotros. Hablando de lo que comentaba recién, otra hermana dijo en un momento, aunque sea sola voy a seguir adelante. En ese momento tenía su matrimonio, todo. Y resulta que después esa hermana, esa persona, quedó sola. Y después al tiempo se apartó del Señor. Entonces Dios nos va a probar. Amén. Y la Biblia dice que todo lo que digamos vamos a dar cuenta también. Y todo lo que salga de nuestra boca. Y que lo que salga no sea como los cantantes modernos que declara esto y aquello. Que declaremos, sí, la palabra de Dios. Y que declaremos nuestra confianza en el Señor. Y aunque me vuelva repetitivo, como me pueden decir como un loro que repita siempre lo mismo, voy a repetir la palabra de Dios.
Y voy a repetir algo que lo escuchen otro, pero que yo me escuche lo que estoy diciendo. Por eso es importante confesar la palabra de Dios, para que, incluso cuando oramos, para que lo escuche el enemigo, que yo mismo escuche lo que estoy diciendo y que mi subconsciente se vaya llenando de todo eso, hermanos. Eso sí es una declaración de confianza, porque la Biblia me dice, no abandones la confianza. Amén. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hoy les decía, capaz pasan entre 4 o 5 horas. La cuestión que no fueron muchas las horas que pasaron entre este diálogo entre Pedro y Jesús con el arresto y posterior al arresto la negación de Pedro. ¡Qué poco tiempo! Yo nunca te voy a negar, yo nunca me voy a escandalizar, aunque todos lo hagan. Vieron que a veces nos promocionamos a nosotros mismos y hacemos alarde de nuestra fe y de mi experiencia y de mi trayectoria, pero el Señor cuando venga a buscarme me va a premiar por lo que hice bien, pero no va a servir de mucho lo que yo hice en el pasado si hoy no estoy firme, y si hoy no estoy aferrado al Señor, y si hoy mi fe no es real. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En ese momento que venga, la fe del pasado pasó, pero la fe de ahora, viene a buscar el Señor la fe del presente. Mire si viene el Señor y nos encuentra escandalizados. Mire si el Señor viene y yo le puedo poner excusa, sí, pero el Señor me falló, fulano, nunca esperaba que me falle, ¿cómo no voy a estar así? Que afectados, todo nos afecta a las situaciones que vivimos. Pero para volver atrás nada es justificable, nada es justificable cuando usamos algo o una situación para volver atrás. Amén, gloria al Señor. No abandonen la confianza, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a ver un versículo, un pasaje paralelo al que tenemos, porque esto está escrito en los 4 evangelios. Vamos a San Marcos capítulo 14. Aleluya. San Marcos capítulo 14. Versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, pues ahora es con Pedro, aunque todos decían lo mismo, dice el versículo siguiente, pero San Marcos 14:30, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esto se vuelve más personal, ¿no? Es un trato de Jesús con Pedro. Amén. De Pedro con Jesús. Había tiempo para recapacitar, había tiempo para reaccionar. Vamos a San Juan capítulo 13, versículo 36. Estaba en Lucas, por eso no encontraba. San Juan 13:36. Cada palabra que Jesús dice les da tiempo a ellos a pensarlo. Amén. Al menos de quedar como, ¿se acuerdan como María cuando nace Jesús y cuando ve las cosas que van pasando? Que ella se va guardando, siendo una jovencita, va guardando todo lo que pasa en su corazón. No entiende del todo algunas cosas que pasan, pero ella dice, la Biblia dice, pero María meditaba en su corazón. Amén. San Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, no me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Todo esto es doloroso para Jesús, que sabe lo que va a pasar. Para Pedro es algo sorpresivo. Amén, porque no sabe la situación, no sabe cómo está su vida por dentro. El salmista dijo alguna vez, sepa yo cuán frágil soy. Y uno tiene que saber cómo somos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y bueno, en la oración,
para que el Señor no dejemos que Dios nos analice, pero que nos haga ver lo que somos. Por eso la Biblia es como un espejo para nuestra vida espiritual. Amén. Si uno tiene la Biblia lejos, como tener un espejo lejos. Nos veremos perfectos. Pero cuanto más nos acercamos, más defectos vemos y estamos desprolijos y estamos mal. ¿No es cierto? Que empezamos a envejecer. Empezamos a ver todos los detalles de cerca, de lejos nada, de lejos todo está bien. Hermano, y que Dios nos ayude. La palabra del Señor de la misma manera. Amén. La palabra del Señor de la misma manera nos va a mostrar cómo estamos. Y tenemos que ver cómo estamos y saber cómo estamos para también estar dispuestos a mejorar. Amén, y a cambiar. Dice Mateo capítulo 26, versículo 69. Gloria a Dios, vamos a ir terminando por ahí. Así que vamos, si pueden, a Mateo, el primer lugar donde leímos, y el mismo capítulo, pero el versículo 69. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No lo escribió Pedro, pero podía haberlo escrito él. Amén. Y nosotros también, hermanos. Mateo 26, 69. Esto todo casi en el mismo momento. Solamente pasan unas horas. Recuerda que ellos anuncian la negación de Pedro y parten rumbo, habían partido rumbo al Monte de los Olivos, están en el monte orando Jesús, cuando les pide a los discípulos que oren para que no entren en tentación. Amén. Y en el momento que pasa eso, enseguida lo arrestan y enseguida pasa esto. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. La primera negación de las 3. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Segunda vez. Pero él negó otra vez con juramento. Te juro que no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y la tercera vez, entonces él comenzó a maldecir. Esto ya se vuelve, porque estamos hablando del mismo Pedro, que hace un ratito dijo, Señor, voy a poner mi vida por ti si es necesario. Estamos hablando de la misma persona. Vieron que las situaciones nos desnudan a veces y Dios lo prepara así para que veamos lo que somos, hermanos. Como hay gente que parece espiritual y en una situación que le toca, no sé, un hijo, le toca a alguien, de pronto se transforma, parece. Se golpea un dedo, a veces no es tanto, y salen cosas que no parecía que estaban ahí adentro. Pero como creo un pastor decía, que no, que se me escapó. No, no se te escapó nada, porque si sale es porque está ahí adentro. Amén. Los insultos, esas cosas, jamás pueden salir de nuestros labios. Amén, porque de la abundancia del corazón habla la boca habla de lo que está allí en el corazón, atesorado, que a veces parece que ya no está, pero sigue ahí. Entonces, empieza a maldecir. Un discípulo de Jesús maldiciendo. No conozco, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué momento para Pedro, hermano. Porque yo creo que cuando cantó el gallo, creo que es Marcos que dice que Jesús mira atrás, mientras él está arrestado, mira atrás y mira a Pedro. Y hermanos, a Pedro se le habrá visto todo como una película. Y una de las cosas que más le dolería porque le habrá tocado su orgullo. Yo que decía esto, yo que me promovía como tal vez el mejor de los discípulos, el mejor, porque si todos pueden estar dispuestos a fallar, yo no voy a estar. Es decir, yo tengo mejor fe que ellos, más fe que ellos. Amén. Y en algún sentido Pedro estaba entre el círculo íntimo de Jesús, porque era uno de los 3 que estaba con Jesús siempre. Pero ahora, hermano, el Señor le mostró la realidad.
El Señor le hizo poner los pies en la tierra y lo hizo llorar como nunca habrá llorado antes. Amén. Pues yo creo que no habrá llorado así ni cuando se empezó a seguir a Jesús. Porque ahora le hace ver todo, hermano, todo para atrás. Que, hermanos, a veces pensamos solo en lo por delante, pero no vemos que para seguir adelante y ser prosperado y bendecido por el Señor hay cosas que cambiar. Que Dios no nos va a bendecir así como estamos, porque hoy se predica así como está el Señor. Sí, te recibe así, pero no te deja así. El Señor me recibe y yo le fallo, y claro que me recibe con brazos abiertos. Pero con brazos abiertos si mi corazón está arrepentido. Porque así es la parábola tanto de la oveja perdida, del hijo pródigo. En el caso del hijo pródigo, lo recibe, sí, se habla del amor del Padre que cubre multitud de pecados, es verdad. Pero ¿qué había hecho? El hijo se había arrepentido en la parábola. Y la enseñanza es esa. Sobre todo el amor del Padre, pero el hijo vuelve arrepentido. Vuelve arrepentido. Si no, no, el amor iba a estar, pero no de la forma en que se mostró. Lo mismo en el Señor, porque Dios nos ama, pero no va a amar nuestro pecado si eso no lo dejamos a un lado, si no hay arrepentimiento. Entonces, Pedro lloró, porque la mirada de Jesús le redargulló, la mirada de Jesús le produjo esa convicción que es la obra del Espíritu hoy en día en nuestras vidas. Amén. Y ahora nosotros tenemos que mirar la palabra del Señor y dejar que la palabra nos redarguya a nosotros. Dejar que la Biblia, como dijo Jesús, que nos penetre por los ojos, por los oídos, y que después quede trabajando en mi mente. A veces, hermano, un versículo puede bendecirnos tanto a nosotros, puede hablarnos tanto, puede pasar horas, días, años, y podemos estar marcados por un versículo de la Biblia. Cuánto más por el resto de la palabra del Señor. Amén. Así que, hermano, no abandones la confianza. Pudimos tropezar, nos pudo pasar como Pedro. Pero el Señor les había dicho, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Tenemos un intercesor que ahora, después de morir, resucitar al tercer día, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. También por nosotros, amén. Y le dijo el Señor a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, que tu fe no falte. Hermana, que tu fe no falte. Que no abandonemos, menos en estos momentos. Que no nos escandalicemos. Amén. Todos se van a escandalizar, todos. Yo no, decía Pedro, pero al final todos se escandalizaron. Heriré el pastor, decía Zacarías, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén, pero gloria a Dios porque ese pastor resucitó. Amén, y volvió a juntarse con ellos como le había dicho, y hizo un trabajo en cada uno de ellos de restauración. Y más en la vida de Pedro, porque hermanos, con la culpa esa era difícil cargar, pero el Señor, como dijimos hace un rato, el amor de Cristo cubre toda la falta. Y cubre multitud de pecados, y puede Dios lidiar con cualquier cosa que uno traiga de quién sabe cuánto tiempo atrás, pero no podemos seguir así. ¿Usted piensa que Pedro siguió siendo lo que era, cargando con toda esa culpa, con ese dolor, sintiéndose un fracasado? Eso así no podía. Entonces el Señor comenzó a trabajar con él, y una de las cosas que más habrá trabajado en esas lágrimas de Pedro. Amén. En el llorar de Pedro Dios habrá trabajado, porque dice que lloró amargamente. Hace unos días, cuando hablamos de la lamentación y de Jeremías, leímos en Jeremías que decía, ¿sabe pues cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios? Eso porque se fueron totalmente, pero también fallarle es algo que trae amargura a nuestras vidas. Amén, pero que Dios nos ayude. Nos podemos levantar, sí, porque Dios nos levanta. Nos podemos restaurar, sí, porque Dios nos restaura. Pero ahora no abandonemos la confianza que tiene grande galardón. No abandones la fe. Amén. No abandones, no dejes de venir a la iglesia solamente. No abandones la fe. Nuestra confianza en Dios, hermano. El aferrarnos a Dios, que cuando parte de los salmos que ellos recitaron, ayer lo compartimos en la casa de la hermana Juliana, de ellos que recitaron es, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso también está en esos salmos que ellos citaban. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Y si lo habrá Jesús recitado sabiendo lo que a él le iba a pasar, que los hombres no podían confiar, porque si la gente de su confianza lo iban a dejar solo, pero mejor es confiar en Jehová. Siempre mejor es confiar en Jehová. Vamos a orar.
y darle gracias a Dios por su palabra. Aleluya, te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, nuestro Salvador. Gracias, Dios, por Jesucristo. Aleluya, que se entregó por nuestras vidas, Señor.